Buenos días, gente, feliz lunes, retransmitiendo en directo desde Formigal, que ya hace unos días, ya sabes, bueno, ayer llegamos a España y me va súper bien el internet después de mucho tiempo. Diréis, ¿por qué estás tan feliz? Porque no sabéis lo que se aprecia, 3 meses de roaming, 3 meses de roaming. Pero bueno, ya súper contentos de estar por aquí. Todavía vamos a estar en lo alto de la montaña un par de días porque es que en cuanto baja un poquito te metes en 30 grados con la autocaravana, eso es mucha calor. Buenos días, Jesús, buenos días, Junior, buenos días, Isa. Y nada, para no darle muchas más vueltas, vamos a ir directo al grano, porque hoy estaba, pensando ayer, digo, venga, de qué podemos hablar mañana, que realmente le pueda ser útil a la gente en ese proceso, en el que quizás esté pensando, oye, pues ya llega el momento en el que tengo que empezar a cuidarme, ya el verano se me ha ido de las manos. Además, tengo que decirte, estoy harta de ver cómo las personas que toman la decisión, no cuando la mayoría las toman, que sería el día 1 de septiembre o el día 15 de septiembre, sino el de hoy ya, ¿por qué no? O sea, si realmente puedo, aunque esté de vacaciones, puedo empezar a aprender hábitos nuevos, puedo empezar a cuidarme, pues bueno, para todas esas personas que ahora mismo sois la minoría, pero tengo que deciros que sois las mejores, ¿vale? Porque habéis entendido una cosa muy importante y es que esto no va de fecha, esto no va de motivación, esto no va de cuando yo creo que me va a ser el momento perfecto, esto va de cuando decido que es el momento de empezar a darle a mi cuerpo unos hábitos mejores, una nutrición mejor, un poquito de movimiento que va a afectar directamente a mi salud física y emocional y mental y todo, porque todo el cuerpo es un todo, ¿no? Nunca valga la redundancia. Entonces, pues nada, si estás por aquí, si ya has entendido eso y si estás cuidándote, perfecto, maravilloso, bienvenido y felicidades. Si estás en ese momento en el que dices, venga, pues ya también, y si dices, bueno, yo voy a ver qué cuenta esta señora y ya en cuanto yo pueda arranco, pues también bienvenido y bienvenida. Hoy el tema, ya os digo, errores que más veo cuando alguien quiere perder peso. Me he apuntado por aquí varias cosillas. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, preciosa? Cosillas que detesto, que he detestado a lo largo de estos años. Seguramente me ha dejado cosas, pero tampoco nos podemos alargar mucho en el directo. Pero bueno, quiero haceros un par de reflexiones. La primera sería que estamos tan saturados de información en las redes sociales, de lo que son las dietas, de diferentes cosas para perder peso, de todo, ¿no? De siempre ha habido mucho mito con la alimentación, pero creo que justo las redes sociales están fomentando que estemos locos perdidos, o sea, que estemos probando cosas sin sentido, sin ton ni son, cosas que nos tienen pasando hambre, que nos dan un resultado pero que luego lo estoy pasando mal porque estoy pasando hambre, que no me siento del todo bien, que estoy cansado, cansada, que encima no puedo tener vida social porque es que entonces si me salto la dieta pues ya apaga y vámonos. O sea, todo ese tipo de cosas, ahora vamos a profundizar un poquito más de ellas. Muchísimo gurú, Nuria, muchísimo gurú. ¿Y sabes una cosa? Te soy sincera. Una de las cosas por las que también le he dado muchas vueltas a hacer este tipo de cosas es que a día de hoy me da la sensación de que soy una más. Pero la realidad es que o los que tenemos resultados en otro sentido muy diferente, que es el de sentirse bien, el bienestar, la nutrición completa, equilibrada, o alzamos la voz o todo está tan lleno de sin cerebro que al final es que nos queda otra que escuchar a esos sin cerebros, ¿no? Y el problema, ya os digo, mira, al final, mucho más allá de hablar de ciencia, de nutrientes, de macros, de micro y tal, que todo eso está genial y hay que hacerlo porque al final toda esa información al cerebro le viene bien, tiene que entenderla. Hay una cosa que está por encima de cualquier, y pongo la mano en el fuego, no me quemo, de cualquier estudio médico, científico, gurú, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Y es que ese plan que tú estés llevando tenga las siguientes características.
te esté gustando, aunque al principio siempre hay que cambiar, cuando hay que cambiar demasiados hábitos, porque tenemos demasiados malos hábitos de base, obviamente hay un puntito de esfuerzo en el que si comía mucho azúcar y ahora no es que me lo tenga que quitar de la vida, pero tengo que restringirlo un poco, va a costar. Si estaba bebiendo muchas bebidas azucaradas, rollo Coca-Cola, tal, me va a costar. Si estaba teniendo malos hábitos de, yo qué sé, el tabaco, pues quitarse el tabaco cuesta, ¿no? O sea, al final sí que es cierto que hay un puntito en el que cuesta hacer un cambio de hábitos, pero que cueste ese cambio de hábitos no quiere decir que tenga que estar pasándolo mal. El cuerpo, cuando empezamos a meterle hábitos saludables, en cuestión de 3 días, 7 días, sabe perfectamente si tú ese hábito nuevo que estás intentando incorporar es bueno o es malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, es bueno para él, para el cuerpo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú te pasas una semana bebiendo alcohol y comiendo comida rápida, tú en muy pocos días, al final de la semana o incluso a veces el mismo día, dependiendo del hábito que lleves, porque el cuerpo se adapta a todo, a lo bueno y a lo malo, estás hecha mierda. ¿Estás hecha mierda? Porque el cuerpo eso sabe que es tóxico, o sea, estamos intoxicando al cuerpo. Si de pronto te pones a hacer los ayunos a lo loco, ¿no? Que no me voy a meter hoy en tema de dietas específicas, pero hay diferentes... ¿cómo diría? Dietas o forma de llamarlo de alguna manera, como puede ser un ayuno intermitente. Y tú dirás, Noelia, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Que si es con un objetivo concreto, en un momento puntual y tal, y llevado por un profesional, vas a tener resultado. ¿Puedes vivir toda la vida haciendo un ayuno intermitente? No, y menos con el ayuno intermitente que hace la mayoría de la gente, que es el ayuno intermitente que me sale a mí de mi seta, que es como cuando me apetece, me pego un montón de horas sin comer, estresando al cuerpo, porque al final al cuerpo lo está estresando, al hígado y al páncreas, con la generación de segregación de insulina, con la asimilación de nutrientes. O sea, estás pegándole una paliza interesante al cuerpo, porque además es que la estás haciendo a ti a lo que te parece. Y dices, pues si yo no tengo hambre, ya, porque el cuerpo se adapta, pero que se adapte no quiere decir que esté siendo correcto para él. Entonces, vamos a partir de la base de que cualquier plan que hagamos, lo primero que tenemos que sentir en esos primeros días, esas primeras semanas, es que me estoy sintiendo bien, que me estoy sintiendo cómoda, que mi cuerpo tiene fuerza, que no me siento cansado todo el día, que es una rutina que puedo incorporar bien. Muy buena, Loli, qué alegría tenerte por aquí. Es una rutina que puedo incorporar en mi día a día, en fin, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cosas que me llegan mucho, o sea, las cosas que quizá más escucho cuando una persona quiere empezar a cuidarse es que tengo que comer menos, porque es que como mucho y tengo que comer menos. Otros que me dicen es que no como hidratos. Yo no como hidratos porque los hidratos son malísimos y he escuchado que engordan. Otro es que por lo que yo no tengo resultados es porque no entreno y como no entreno pues no puedo tener resultados. Necesito hacerlo perfecto, es otra de las grandes limitaciones. Como no consigo encontrar la forma de hacer perfecto todo el plan que me gustaría hacer, pues no hago nada. Y necesito tener resultados rápidos para motivarme, ¿vale? Esos son muchos de los problemas, muchas de las cosas que me encuentro que la gente está pensando continuamente. Con el ayuno hay que tener cuidado, además si has tenido un TCA. Bueno, si has tenido un TCA, tienes que tener cuidado con prácticamente todo, ¿vale? Porque al final un TCA es otra historia diferente. Hay un trastorno asociado a la comida por diferentes traumas, diferentes cosas, que eso tiene su otro tratamiento, pero sí que obviamente hay que tener cuidado con qué ayuno estamos haciendo en general, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando un poquito estos errores más típicos de los que os he hablado y os quiero explicar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi forma de trabajar, qué es lo que me he ido encontrando y por qué considero que son errores, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Vale? El primer error, que sería el de comer demasiado poco. Aquí me encuentro un grupo de personas que normalmente lo que hacen es reducir muchísimo las cantidades de sus platos y yo lo veo porque una de mis formas de trabajar es que a la gente,
porque me parece muy importante esto. A la gente le pido siempre, o sobre todo al inicio, fotos de cómo se están preparando sus platos. Obviamente lo que pretendo es que visualmente aprendáis a equilibrar un plato en cuanto a macro, a micro, que lleve sus 25 o 30 gramos de proteína, dependiendo del objetivo, su parte de hidrato de carbono, ver si esa persona tiene una pelea con los hidratos o no, que aprenda a elegir hidratos más saludables como los hidratos complejos en vez de los hidratos simples, que meta verduritas, o sea, todo este tipo de cosas, y lo hacemos de forma muy visual. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona, y sobre todo si es una persona que viene muy quemada de intentar perder peso muchas veces, de hacer muchas dietas y tienen este error asociado a para perder peso tengo que comer poco, de pronto una persona que pesa 100 kilos me pasa un platito con un muslito de pollo, pero no un muslito, o sea, lo que es lo último del pollo, no el muslo entero del pollo, sino lo último, y 3 hojas de lechuga en el plato. Y yo, en cuanto veo las primeras fotos que me empieza a pasar la gente, ya estoy viendo el patrón que la persona me trae. Porque yo, ahí es donde tengo que empezar a trabajar y hacer el trabajo duro, que no es tanto el de la educación nutricional, porque ya os digo que a día de hoy de información vamos hasta arriba de cosas, aunque es verdad que es difícil a veces seleccionar cuál es la información correcta, pero yo ahí ya estoy viendo que el patrón que me trae, y es que está comiendo muy poquito porque quiere perder peso. Ya luego será que quiere perder peso más rápido o menos rápido, ¿no? Pero lo veo. O de pronto se saltan comida. Y no, porque es que yo en verdad, Noelia, yo no desayuno. Porque yo hasta las 12 de la mañana en verdad no tengo hambre. Pues eso es una comida que me quito. O no, yo ni picoteo ni merienda, además me lo dicen como orgullosa. Yo no meriendo, yo no picoteo, como mucho una fruta a las 5 de la tarde, pero no, yo mi desayuno por la mañana, mi café, si tal, y vale, ahí ya voy detectando que la persona entiende que menos comida también es síntoma de voy a perder peso más rápido, ¿vale? ¿Qué más? Pues eso, desayuno mínimo, o de pronto la comida del mediodía es eso, una risa o una ensalada súper pequeñita. ¿Y qué pasa? ¿Qué me encuentro? Que también es un patrón muy típico en esas personas. Que claro, me llegan a la noche con un hambre y entonces de pronto me dicen, porque hay veces que me pasan la foto y hay veces que por lo que sea, por el trabajo tal, no le ha dado tiempo, no han podido, y de pronto me escriben un día, me dicen, Noelia, es que no sé qué me pasa, que estoy llegando, o sea, llego del trabajo, llego a las 8 o las 9 de la noche y es que estoy muerta de hambre. Y además, independientemente de que estéis llevando un plan o no, seguro conocéis a este tipo de personas. Es que por la noche me comería a Dios por una pata. Claro. Por 2 cosas, ¿vale? Aquí influyen 2 factores, y es, no has comido suficiente durante el día y el cuerpo te lo va a pedir en algún momento, y además por la noche, que es cuando ya es el momento de relajación, de ya se ha pasado todo el estrés del día, etcétera, etcétera, es cuando el cuerpo dice, oye, vamos a alimentarnos que hoy me has tenido tal. Entonces, bueno, pues son cosas que pasan y mucho, pero también son cosas que son muy fáciles de corregir. Y cuando digo muy fáciles es que en muy pocos días no solo está corregido, sino que el cuerpo deja de sentirse que necesita esos antojos, deja de tener esos atracones. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de un TCA, ¿vale? Son cosas diferentes. Así que el problema es ese, ¿no? Si tú piensas que tu forma de perder peso va a ser comiendo poco, es cuestión de tiempo que el cuerpo te pida lo que le está faltando, y además te lo pida de malas maneras, porque ya tienes un descontrol de la insulina tiene bajada y subida muy bestia, te desequilibras todo el sistema, y realmente luego ya comes sin ton ni son, porque ya luego no comes los nutrientes que necesitas, comes simplemente azúcar. Azúcar no, miento, comes alimentos que se transformen rápido en glucosa en sangre, porque es lo que el cerebro en ese momento te va a estar pidiendo. No me quiero meter muy técnica, pero esto es un grave error, ¿vale? Segundo error que más me encuentro, querer resultados demasiado rápido, ¿vale? Y esto hay que entenderlo, veréis. Normalmente, o sea, cuando una persona... lo primero es que las redes sociales a día de hoy nos venden que tú tienes que tener resultados rápidos, si no, eso no te está sirviendo, cámbiate, que es mejor conmigo, las liposucciones, los balones gástricos y todas esas cosas. A mí siempre me gusta explicar, yo no demonizo nada.
creo que demonizar las cosas es un error, porque habrá determinados casos en los que se necesite cierto tipo de cosas porque tiene una enfermedad, necesitamos hacer cierto... Bueno, yo no me voy a meter en eso. Sí te digo que sí, puedes, intenta evitar todo ese tipo de cosas al máximo posible. Pero el problema de todas esas cosas o de buscar un resultado rápido a costa de cualquier dieta es que si, ya partiendo de la base, que si tú no coges un hábito correcto que tú puedas llevar en tu día a día, igual de rápido que has perdido el peso, igual de rápido lo vas a recuperar. ¿Por qué? Porque no tienes el hábito. Entonces es cuestión de tiempo, está un tiempo en el que vas a perder 5, 10, 15, 20 kilos, pero cuando luego vuelves a tu casa después de lo que sea, o cuando dejas la dieta porque te has cansado, porque no se puede ir pasando hambre y sin comer de todas las cosas del mundo demasiado tiempo, no solo vas a recuperar eso, sino que el triple, ¿no? Eso es lo que sería un efecto rebote. Entonces, lo que os decía, que buscamos como resultados muy rápidos todo el rato, pero lo que más cuesta a la hora de tener un resultado no son los primeros 1, 2, 5 kilos, no son eso, o sea, eso es casi con cualquier dieta lo podemos tener relativamente rápido, sino que luego sepamos mantener en el tiempo ese resultado y que sepamos mantenerlo de forma saludable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me vienen personas, porque me vienen personas de todo tipo, que de pronto, no, Simba no está aquí, que de pronto vienen de hacer bestialidades de dieta, que de pronto, pues es que si te coses la boca pues pierdes peso, ¿me entiendes? Eso si tú no comes, hay una pérdida de peso y una pérdida de masa muscular y otras muchas cosas, de salud, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a hacer un plan equilibrado, y la persona viene de pasar mucha hambre, lo más probable es que el cuerpo lo primero en lo que se centre no va a ser en quemar tu grasa, porque además hay una cosa que la gente no sabe: la grasa es la reserva energética del cuerpo, y como reserva energética del cuerpo que está ahí para emergencia, porque es todo un desarrollo evolutivo del cuerpo humano. La grasa se acumula y se almacena desde que nosotros somos... que ahí vamos cazando para poder comer. Entonces nosotros desarrollamos esa facilidad para, si pasaban largas temporadas en las que no comíamos, el cuerpo se almacenara esa grasa para tener reserva energética. Y esto es súper importante entenderlo, porque si de pronto pensamos que no comiendo vamos a eliminar esa grasa que tenemos acumulada, estamos liándola muy parda, porque es lo último que va a perder el cuerpo. Y os pongo un ejemplo que quizás os sea visualmente muy fácil de entender. No sé si alguna vez habéis visto alguna persona, antes recuerdo como que cuando yo era pequeña esto se hacía mucho, cuando alguien quería reivindicar algo hacían huelgas de hambre, ¿no? Y de pronto tú te veías a esa persona que había estado haciendo huelga de hambre por X tiempo y lo que le quedaba, aparte de la piel, era una piel cartilaginosa, era grasa. O sea, lo último que le quedaba en el cuerpo después de hacer ese montón de tiempo sin comer era la grasa, porque la grasa es, el cuerpo dice, no tenemos recursos, vamos a destruir todo el cuerpo. Eso es lo que el cuerpo piensa: vamos a destruir todo, vamos a sacar recursos energéticos de todos sitios, incluso de los huesos, de todos sitios. Vamos a cargarnos, por supuesto, lo primero que nos vamos a cargar es toda la masa muscular. Entonces, pero la grasa es lo último, porque en caso ya de extrema necesidad, ahí sabemos que tenemos un recurso energético. Y os pongo este ejemplo a lo bestia para que entendáis, primero, que no comiendo no es un buen plan, y segundo, que cuando ya hemos producido esto en algún momento, obviamente no es el caso extremo de una huelga de hambre, pero cuando ya venimos de hacer dietas así de duras, exigentes, etcétera, el cuerpo lo primero que consume es su masa muscular, y cuando consume su masa muscular lo primero que está consumiendo es su capacidad de quema de grasa, porque por el contrario, cuando tú haces una dieta equilibrada en la que están todos tus nutrientes, tus macros, tus micros, en las horas que tienen que estar, con una insulina constante, etcétera, el cuerpo lo primero que hace es decir: voy a reparar
todo lo que no o sea, todo lo que tuviera un poquito de déficit o de carencia. Mi masa muscular, ¿cómo está? Pues tiene que estar aquí. Pues voy a usar la proteína para construir esto. En fin, cualquier cosa, o a nivel incluso, porque comer poco lleva mucho riesgo a nivel también hormonal, sobre todo en el caso de las mujeres. Hormonalmente estoy desbaratada, entonces voy a arreglar un poquito hormonalmente. Incluso temas pelo y uñas, o sea, todo ese tipo de cosas. El pelo y las uñas para el cuerpo son secundarios, no son importantes. Si no llevan una nutrición equilibrada, pues el pelo va a estar hecho mierda, las uñas también. En fin, una serie de procesos metabólicos que, aunque a ti lo que te encantaría es que el cuerpo, cuando tú empiezas a comer sano, dijera, y más cuando vienes de otros hábitos peligrosos, dijera, venga, pues esta lorcilla de aquí y la celulitis de aquí y tal, nos lo quitamos porque lo estás haciendo muy bien. O sea, lleva 1, 2, 5, 10, 15, 20 años llevando un hábito. Los llevas, pero ahora tú pretendes que en una semana, 2 semanas, como estás haciéndolo muy bien, ya debería haber resultados. Vale. Hay una parte de la población que a eso le puede pasar. Y de pronto empieza a haber un resultado muy rápido, probablemente porque tampoco viniera mal, especialmente mal físicamente, o porque hay un choque en el cambio de alimentación y el cuerpo pues sí que rápido se libera un poquito de la grasa que tiene acumulada en ciertas zonas. Pero la realidad, y esto te lo prometo, la mayoría de la gente que llega, que viene de hacer dietas extremas, de tener malos hábitos previos y tal, las primeras semanas el cuerpo se encarga de otros muchos procesos y luego a lo mejor quizás la tercera semana te ves que de pronto ha bajado un montón de volumen, ha bajado 1 kilo, 2 kilos, ¿sabes? Y el cuerpo luego tiene... Nunca es lineal, además, o sea, no es que de pronto una semana, toda la semana vayas perdiendo un poquito, no es que de pronto hay una semana que parece que no pasa nada, de pronto tienes un día que hormonalmente tal y estamos con la regla y parece que incluso estás más inflamada o estás más inflamada, es real, y luego de pronto se pasa y es que perdió 2 kilos, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que en todo ese tiempo tu cuerpo metabólicamente estaba haciendo muchos procesos con los que tú no sabes ni cuenta, pero que eran necesarios para ti. Y cuando todo el plan de alimentación lo llevamos desde él, protejo mi masa muscular, tengo una masa muscular equilibrada, tal, esa masa muscular además es garantía de que tú tengas... un resultado a corto, medio y largo plazo, porque se va a quemar la grasa mucho más rápido. Además, el cuerpo entiende, antes os ponía el ejemplo de la persona que hace una huelga de hambre, ¿no? Cuando el cuerpo entiende que va a estar bien alimentado, que está teniendo todos sus nutrientes al final del día, al final de la semana, entonces es cuando el cuerpo dice, no tenemos carencia, está nuestra masa muscular bien, estamos nutriéndonos bien y tal, ¿qué nos sobra? Porque también entiende que la grasa en exceso no es saludable, no es beneficiosa para nada. De hecho, no sé si lo sabéis, pero la grasa, el tejido graso desarrolla su propio sistema nervioso. Esto sería para hablar otro tema de eso, porque está demostrado científicamente que las personas que tienen tendencia o que tienen más sobrepeso o obesidad tienen más tendencia también a generar menos hormona de la felicidad, con lo cual hay una relación directa entre sobrepeso, obesidad y depresiones, por ejemplo. En fin, todo este tipo de cosas. Pero el cuerpo sabe cuando le sobra y también va a eliminarlo, pero no es lo primero que pretende hacer. Entonces hay una serie de cosas que o entendemos cómo funciona el cuerpo o estamos constantemente en lucha con él. Y esto es una guerra que llevo 10 años teniendo la guerra, diciendo a las chicas cuando empiezan. Yo les paso el plan, les hago el plan y me dicen, yo no me puedo comer todo eso. Y le digo, no, es que no puedas, es que no quieres. Me dice, ya, pero es que ¿cómo me voy a comer yo? ¿Cómo voy a merendar? Si yo no meriendo nunca, ¿cómo voy a merendar eso? Y digo, mira, llevo 10 años haciendo que la gente tenga resultados de pérdida de peso en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Tú crees que yo te voy a hacer un plan? Y siempre digo lo mismo, ¿tú crees que yo te voy a hacer un plan para que tú engordes? O sea, ¿qué clase de publicidad me estaría haciendo, no? Y ahí ya medio cuando convenzo de que es real, es un plan equilibrado, saludable, tal, y empiezan a tener resultados, es cuando dices, ostras, pues igual no era lo que yo venía pensando, ¿no? Y luego también me pasa, pero así a veces, que de pronto la persona, porque tenemos creencias muy arraigadas sobre el comer poco y todo este tipo de cosas, y de pronto empiezan a hacerlo como les parece, y me llega una semana y me dice, que estoy estancada. Digo, ¿que estás estancada? A ver, venga, dime cómo estás comiendo, porque no me estás pasando últimamente.
y de pronto había vuelto a saltarse comida, había vuelto a comer poco, había vuelto, es como, claro que está estancada, el cuerpo entra en modo reserva, el cuerpo deja de quemar la grasa, ya no quiere quemar grasa, porque no le estás dando suficiente, y esto lo tenemos que entender, ¿vale? Otra cosita que tenía por aquí apuntada, el error número 3, no me voy a enrollar, creo que los dos primeros eran súper importantes, ya los que tengo aquí apuntados voy a mencionarlos simplemente para que tengamos en cuenta cómo funciona todo, pero si no se nos va a alargar mucho el directo y si queréis en otro momento lo vamos ampliando. El error del todo o nada, ¿vale? Que esto últimamente vengo hablándolo mucho, es mentira. O sea, que tú te saltes una comida, que tengas un fin de semana más loco, que no puedas llevar el plan de entrenamiento como te gustaría, no quiere decir que tú no estés teniendo una evolución en la dirección que tú quieres conseguir, o sea, no va así. Entonces ese sería un error súper típico, pero ya os digo que hemos hablado de esto últimamente mucho. Luego, copiar lo que le funciona a otra persona. O sea, de pronto hablo con mi vecina, con mi amiga, porque luego de pronto, yo no sé, en este tema pasa mucho. Y es que si todo el mundo sabe de nutrición. Yo creo que en España, o en el mundo, yo creo que en España todo el mundo sabe de política, todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo sabe lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer. Y tenemos una facilidad para decirle a los demás lo que tienen que hacer con su vida que es brutal, ¿no? Entonces, de pronto, pues eso, mi amiga dejó los hidratos y perdón no sé cuánto, las inyecciones del yo no sé qué, que no vamos a hablar de eso porque sería abrir un melón interesante, perdió y ahora sabes las enfermedades que han conllevado. Nunca me pronuncio en este tema. Nunca me pronuncio en este tema porque creo que hay cosas que se delatan solas en muy poquito tiempo. Es que esta chica, claro, es que esta chica resulta que tiene porque es que entrena todos los días, entrena 2 horas, en fin, todo este tipo de cosas. Intentar copiar eso que está haciendo una persona es una cagada, porque realmente no significa que sea lo que tú estés necesitando. ¿Por qué? Porque para que un plan que tú lleves sea eficaz, tenemos que ver tu horario, tus gustos, el tiempo real que vas a tener para moverte un poquito, si tienes experiencia o no en el mundo del deporte, el trabajo, los niveles de estrés que llevas, si estás descansando bien por las noches o no, los antecedentes, eso, de dónde venimos, qué dietas hemos hecho, cómo se encuentra el cuerpo en este momento. La parte emocional influye una barbaridad, la parte emocional, que autoimagen tengo, cada vez hay más casos de no me acuerdo ahora cómo se llama la palabra, pero como que hay una disociación entre cómo eres físicamente y lo que estás viendo en el espejo. Hay una parte emocional ahí que es brutal, la vida social que tiene, hay gente que tiene más vida social. Entonces o cogemos un plan cogemos el plan y lo adaptamos a como tú eres. O sea, hay unas cosas que son casi que estándares, ¿no? Que son pues la cantidad de nutrientes que necesita el cuerpo humano, en función un poquito de la actividad y tal. Son como estándares. Pero vamos luego, según nos vamos conociendo, porque yo con las chicas, ¿no? Como coach, y vamos afilando un poco el hacha, o realmente acabas más frustrado que otra cosa porque te piensas que es que no te funciona nada en la vida y lo que te ha pasado es que no hemos sabido, o sea, no has sabido hasta ahora adaptarlo porque solo querías copiar lo que te estaban diciendo pues tu influencer de confianza y tu vecina es enfrente, ¿no? Entonces, pues todo eso nos lleva a la desesperación, a ese puntito emocional que nos lleva súper limitado y a que estemos en el bucle infinito de cojo peso, pierdo peso, cojo peso, pierdo peso, y más que el peso, que yo digo que al final es un número, es cómo nos estamos viendo y cómo nos sentimos. Pues mira, por ejemplo, el error número 5, obsesionarse con el peso y olvidarse de todo lo demás. Esta es la joya de la corona, te diría. Porque yo siempre le digo a las chicas, resultado en el peso vamos a tener, ¿vale? Es inevitable. O sea, en el momento en el que si tú pesas X y tú estás llevando un plan equilibrado, de aquí a un tiempo estás pensando de X-1. ¿Por qué? X-2, X-10. ¿Por qué? Porque lo que os decía antes, ¿no? Cuando el cuerpo entiende que está bien alimentado y lo que le sobra, lo vais quemando. Fin. Pero
hay muchos más resultados que tenemos que tener en cuenta. Para mí, yo siempre voy a ser una gran divulgadora de que la salud está por encima de todo. Y oye, habrá gente que no sea el discurso que más le gusta, no será el discurso que más le gusta porque lo que queremos es pierde peso rápido y ya olvídate y mañana nos podemos volver a hinchar de mierda, pero mi discurso, mi forma de divulgar siempre va a ser que lo más importante es cuidarnos desde la salud y todo lo demás, todo lo que suponga un maltrato al cuerpo no solo no te va a servir, sino que para mí está siendo una cagada enorme, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta muchas más cosas a la hora de elegir un plan con el que vayamos a tener ese resultado. Y es cómo nos sentimos energéticamente, que esto lo he dicho al principio del directo, eso lo vas a ver muy rápido, el cuerpo sabe muy rápido, te lo aseguro, si eso que tú le estás dando a tu cuerpo, ese alimento, ese producto, ese lo que sea, te está siendo saludable o no te está siendo saludable. ¿Cómo son tus digestiones? Si te estás sintiendo pesado o no te estás sintiendo pesada, si tienes acidez, si no tienes acidez, si estás yendo bien al baño, todo ese tipo de cosas. Luego, muchos más resultados que se ven mucho más que el número en la báscula, que estamos obsesionados con el número de la báscula. ¿Cómo te está quedando la ropa? ¿Cómo son esas medidas? Porque cuando tú estás bajando en ropa, te está quedando mejor la ropa, estás definiendo y tal, es que estamos perdiendo grasa. Y a lo mejor no se ve tanto en músculo, o sea, en peso, porque también estás ganando un poquito de masa muscular, que si lo estás haciendo es porque tu cuerpo lo necesitaba. Entonces ahí se compensa un poco la cosa y hay veces que hay momentos que parece que no pierdo, sin embargo sí estoy perdiendo porque mi volumen es menor. ¿Cómo te estás sintiendo de fuerza? ¿Te estás sintiendo bien anímica y físicamente por los hábitos que estás adquiriendo? ¿Qué relación estás teniendo con la comida? ¿Estás entendiendo mejor que no tienes que demonizar los alimentos ni quitarte de la vida social? Porque primero no es necesario, segundo no es saludable. No es saludable quitarse de un helado, o sea, no es saludable. Mentalmente no es saludable, es que incluso al cuerpo no le pasa nada, lejos de pasarle algo, pues, uy, mira, un helado, pasa nada, pero tenemos ya una serie de conceptos de locos, porque mira, tanto la persona que está obsesionada con una pérdida de peso como la persona que está obsesionada con tener el cuerpo esculpido del David de Miguel Ángel, es el mismo problema, o sea, realmente es el mismo problema. Y con esto estoy diciendo que esté mal tener un cuerpo, no, ni mucho menos. Y de hecho hay veces que lo que quieres es ese tipo de cuerpo puntualmente, porque te gusta, porque estás compitiendo, hay algún objetivo específico y tal, y bien. El problema es cuando esa persona está tan obsesionada con ese culto al cuerpo que se le ha olvidado que se va a hacer mayor también, que en algún momento la vida se le va a interrumpir en su plan de alimentación y en su plan de entrenamiento porque hay enfermedades, hay familiares, hay mil cosas, ¿no? Y o somos muy conscientes de todo esto o al final hay mucha gente que acaba teniendo el mismo problema en un lado que en el otro, aunque físicamente crean que, y aquí me voy a meter un poco en tal, pero no eres mejor persona por tener un cuerpo más esculpido, ¿vale? No hay una relación directa de una cosa con la otra. Entonces, todo con equilibrio. O sea, yo no puedo pretender engañar a la gente con que si no estás suficientemente petado o petada, aunque te tengas que pinchar anabolizantes, pues eso es saludable. En fin, no me voy a meter en ese berenjenal, ¿no? Por aquí me pone María, no estaría mal de las inyecciones, quizá una persona obesa las necesite o persona mayor con unas patologías que un internista te las aconseja, ahora ya la dieta, pero siempre está bien escuchar distintos. Vale, a ver María, sí y no, ¿vale? Sí y no. Es que no me voy a meter a hablar del tema de las inyecciones de insulina y todo eso, pero porque encima muchas de esas pautas es que han sido recetadas por médicos y es meterme en un jardín que creo que no me corresponde. Yo tengo obviamente mi opinión acerca de todo eso, pero hay detrás una industria farmacéutica, unos intereses, un dinero y un tal a costa de la salud humana, que claro, el problema es que una persona que está desesperada por un resultado físico que lleva muchos años o que lo que sea y le das una solución rápida, le está pareciendo y que encima se la está dando un profesional, le está pareciendo que es que no tiene otra opción. Es que le está pareciendo a esa persona que es que le han dado la suerte de su vida, porque claro, con esto con lo que voy a tener, pero claro, volvemos a lo que hablaba del punto número 1. Si
aunque tú hayas usado eso o lo quieras usar puntualmente para tener un resultado, si tú no coges al final el hábito, si no te estás sintiendo, que vas a estar toda la vida pinchándote. Eso sin meternos en todo lo que ya se sabe que ha provocado de enfermedades y que provocará, porque hay muchas cosas que no se saben, ¿no? De hacer esa barbaridad con el tema de la insulina en el cuerpo. Pero es que ¿para qué lo quieres? O sea, porque claro que hay cosas puntuales, ¿no? En el que es que tenemos que tener una operación de urgencia y de esta manera sabemos que vamos a poder meterte en un quirófano de urgencia. Vale, bueno. Pero sé muy consciente de esto. Te va a servir para un momento determinado y luego vas a volver al mismo punto y probablemente mucho peor, porque habremos estropeado otras muchas cosas en el cuerpo. Entonces, yo tengo mi opinión fuerte con esto. Yo tengo muchas opiniones, como todos nosotros, todos tenemos nuestra opinión de algo. Pero también tengo una cosa, y no es una opinión, y es que son resultados, ¿vale? Es experiencia, es mucha gente que ha ido y venido, muchas cosas. Entonces, yo no te estoy hablando de opiniones, yo te estoy hablando de una salud en el tiempo equilibrada y algo que te sienta bien realmente, y ya está. Pues creo que ya lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Es que podría estar hablando de nutrición indefinidamente, porque además que me apasiona. En fin, ya un poquito más mi papel como coach, ¿vale? Es que ya he hablado durante el directo, pero que mi idea es realmente identificar dónde estamos fallando, ayudarte a ajustar tus comidas, realmente que entiendas unas expectativas realistas de lo que se espera según tu metabolismo, tu cuerpo, tus hábitos, adaptarte el plan a todo lo que hemos hablado, ayudarte a volver cuando te sales, porque tenemos bodas, fiestas, cosas los fines de semana, cómo hacemos los previos, cómo hacemos los post para que realmente no haya demasiado impacto, ayudarte a cambiar patrones de relación con la comida. Pero mi trabajo real, el de fondo, no es hacerte depender de mí, sino enseñarte a entender realmente lo que estás necesitando para que no tengas la sensación de estar viviendo a dieta, ¿vale? Y mucha gente dice, pero Noelia, al final tú siempre, o sea, tú con lo que trabajas recomendando un producto y tal. Sí, claro, porque yo lo que estoy haciendo es que con una nutrición que sé que está más que probada, que científicamente es súper saludable y tal, porque yo la tomo, llevo 10 años tomándola, yo, toda mi familia, te estoy ayudando a que de una forma sencilla, que esté rica, que te guste, que te facilite la vida, que sea cómodo, tú puedas meter un poco de equilibrio en todo lo que ya hemos hablado en el directo, ¿vale? Y además, esta es otra de las cosas. Me puedes decir misa, pero tú vas a saber perfectamente por cómo te habla tu cuerpo cuando tú empiezas a tomar el producto, cómo te sientes, si realmente eso es bueno o malo o no, ¿no? Yo sé que a día de hoy, además, con el ritmo de vida que llevamos, hay que tirar a veces de comida rápida. Pero yo siempre relaciono. Hay comida rápida, que es comida basura, y comida rápida, que realmente está pensada para que sea saludable, pues eso es lo que yo hago. Porque para mí es muy cómodo, porque, en fin, pues hay 1000 características por las que yo uso el producto, pero no quiero que dependas de mí, ni siquiera pretendo que dependas del producto. Solo es ayudarte a que tu cuerpo se sienta bien, tenga todo ese equilibrio nutricional, todas esas cosas. Y oye, hay mucha gente que en ese proceso, cuando ya consiguen su resultado, vuelven a su vida, cogen una rutina bien de alimentación, podríamos hacerla siempre un poquito mejor a nivel de micro y tal, sí, pero bueno, ya tenemos un resultado, estamos bien, queremos, perfecto. Luego hay mucha gente que dice, pues yo es que estoy feliz, me sienta bien, en vez de desayunarme un colacao, un café o cualquier cosa, me desayuno mi batido, está perfecto y maravilloso, porque es otra forma de dar nutrición al cuerpo. Además ya se sabe que a día de hoy, por cómo está la industria alimenticia, el cultivo y todo este tipo de cosas, los nutrientes que el cuerpo necesita con la comida real, como dice la gente, no se llega. Entonces, pues, también siendo un poquito conscientes de eso, pues metamos un poco de ayuda con la suplementación. Así que nada, os dejo pensando qué errores son de todos los que hemos hablado, los que quizá podéis estar cometiendo más frecuentemente, y ya está. Y por último, que si tenéis dudas, que si queréis saber un poquito mejor cómo podéis hacerlo vosotros, simplemente me escribáis, me contéis vuestro caso. Yo siempre hago unas preguntas para hacer un poco esa valoración, ver de dónde partimos, qué necesitamos y tal. Y en respecto a eso, pues
os hago diferentes propuestas de planes para que podamos probar, empezar y ver sin ningún tipo de compromiso, desde pruebas de 3 días, paquetes mensuales, 21 días, en fin, que vosotros podáis ver realmente lo que estoy diciendo, cómo sentir ese resultado y todo lo demás, ¿no? Así que nada, gente, espero haberos ayudado con este directo. Si conocéis a gente que pueda estar cometiendo algunos de estos errores y le queréis compartir el directo, pues os lo agradezco también, y que tengáis muy feliz lunes. Nos vemos luego por historia y todas esas cosas. Besazo fuerte, chao, chao.